gusto, yo agradecido de estar acá y de compartir con ustedes este momento. Como ya lo dijeron, ahí está el texto, ¿ya? Es hermoso de repente ver la palabra de Dios y uno puede hacer comparativas en algunas cartas y grandes porciones de esta nosotros vamos a encontrar segmentos muy parecidos, por ejemplo en Colosenses, ¿ya? O en otras cartas de Pablo. Pero este versículo en particular no hay mucha semejanza con otros paralelos, ¿ya? Aunque lo que hace este versículo, o sea, esta porción de la palabra del 11 al 14 es recoger, gracias Vicente, es recoger lo que ya se ha expuesto desde el versículo 1 hasta el 10. Entonces hay que tener muy en cuenta lo que ya se ha dicho para comprender esta parte de la palabra. Así que, oye, harto volumen, pero despacito. Dice así. La primera parte que vamos a hacer es que voy a dividir en realidad en secciones más cortas. Por ejemplo, el versículo 11, vamos a partir con el versículo que dice exactamente el 11a. En él, asimismo, tuvimos herencia. Ese asimismo, y es lo que el apóstol Pablo está señalando, que lo tienen los de Efesios y lo tiene también él, pero en su calidad de que está representando a un grupo de personas. Bueno, en él asimismo tuvimos herencia. ¿En quién tuvimos herencia? Bueno, la única respuesta posible que todo creyente puede dar en realidad es en Jesucristo. Esa es la única herencia maravillosa que todos nosotros hoy día podemos tener de parte de Dios. El Señor, tanto a sus hijos como a los no creyentes, les regala bendiciones. Por ejemplo, les regala bendiciones para la vida aquí en la tierra. El aire, la lluvia, el sol, las estaciones del año, ¿cierto? Que regulan la cosecha, por ejemplo, o regulan la crianza de los animales. Todos estos elementos han sido dispuestos desde la creación para que los seres humanos se desarrollen aquí en la tierra. Todos. Pero a sus hijos, a ustedes, hermanos queridos, Dios ha preparado algo muy, muy especial. Él los ha atraído a sí mismo. ¿Cómo lo hizo? A través de su Hijo. A través de Cristo ustedes fueron acercados hacia el Padre. Y Dios les está regalando bendiciones espirituales. Estas están algunas mencionadas en los primeros versículos que anteceden a esta predicación. Por ejemplo, si vamos al versículo 3, dice: nos ha bendecido en los cielos con toda clase de bendiciones espirituales. Hay muchas bendiciones espirituales, muchas, ¿ya? Por poner un ejemplo, Juan 14 menciona Cristo diciendo: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Tal vez ustedes no todos han experimentado la falta de un lugar para vivir, pero aquellos que han experimentado la falta de un lugar para vivir, realmente esto es un consuelo. Un consuelo que va a tener un lugar tranquilo. Para los que están buscando arriendo, para los que quieren comprar casa, o viajan por el mundo, o son desplazados. Hemos visto grandes migraciones en África, por ejemplo, y a lo largo de la historia. Pero todos los que han sido privados de un lugar para morar, para descansar, reciben consuelo en esta palabra. Estas bendiciones que están en el cielo, y esta es una de ellas. Ahora, claramente, a los que sí tenemos una posición donde estar, nos invita a decir que lo que viene es mucho mejor. Por lo tanto, ojo con lo que atesoramos aquí en la tierra. Es mejor vivir de manera desprendida, como si no tuviéramos. Porque nuestro lugar definitivo es con el Señor.
Él nos asegura una morada eterna, que no es aquí, en este mundo terrenal, en el que tenemos hoy. Va a ser tal vez una morada terrenal cuando Dios reine con nosotros, pero Él va a hacer todas las cosas nuevas. El versículo 4 también de Efesios, también, que antecede a esta porción, dice: nos escogió en Cristo antes de la creación del mundo para que fuéramos santos y sin defecto en su presencia. Ese antes de la creación, debemos entender que antes no existía nada. No había espacio, no había materia y no había tiempo. Porque cuando Dios crea en Trinidad. Creó el espacio, puso los astros, la materia, y luego creó el tiempo, cuando determinó los días. En ese momento donde no había nada, Dios planeó el rescate de todos nosotros. ¿Para qué? Para que a través de la muerte sustitutiva de Cristo nosotros tuviéramos un lugar como hijos del Padre. ¿Qué significa sustitutiva? Que el que tenía que morir eras tú o yo. Pero murió Cristo en lugar nuestro. Nuestro pecado nos condenaba a muerte, pero Cristo ocupó ese lugar por amor. También, de los textos anteriores, versículo 5, seguimos diciendo bendiciones, que nos ha destinado a ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo. Si bien Cristo ha hecho un camino al Padre para que nos relacionemos, para que nosotros nos sintamos parte de su pueblo, esta promesa o este hecho puntual no está atestiguado en el Antiguo Testamento. No había indicios de que íbamos a ser adoptados. Es algo muy especial que corresponde a esta nueva alianza en Cristo, a esta renovada alianza en Cristo. Entonces, hoy día nosotros tenemos esta bendición de, aparte de estar con el Señor, ahora vamos a ser hijos. Y eso cambia mucho la realidad nuestra. No es lo mismo ser siervo que ser llamado hijo. Las relaciones son diferentes, son mucho más íntimas, son más cercanas. Y la herencia es diferente. La herencia que le dejo al siervo no es la misma herencia que le dejo a mis hijos. ¿Cómo es posible esto? A través de la adopción que hace el Espíritu Santo en nuestros corazones, ¿cierto? Que nos regenera. Cambia ese corazón de piedra por uno de carne. Cambia ese corazón insensible por uno que percibe a Dios, que anhela a Dios. Eso hace posible que seamos hijos. La expresión asimismo tuvimos herencia, en griego es una sola palabra, eklerotemen. Tiene dos posibles traducciones. Asimismo tuvimos herencia o asimismo fuimos herencia. Lo que se puede interpretar de alguna manera es que los creyentes somos la herencia que Cristo recibió cuando Él murió y resucitó. Si nosotros viéramos 1 de Pedro, por ejemplo, el capítulo 2, ahí dice que somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Somos posesión de Cristo. Entonces refuerza la idea de que somos realmente su herencia. No solo Cristo es nuestra heredad. ¿Qué significa eso? Que donde esté Él vamos a estar ricos, vamos a estar en una gran bendición, sino que nosotros como pueblo le pertenecemos. Por tanto, nosotros somos herencia para Él. Por otra parte, ¿cierto? Nosotros los creyentes también recibimos herencia, y eso es la posible segunda interpretación de este texto. Y es lo más seguro que lo que Pablo quiere decir. Ahora, considerando las bendiciones espirituales que se describieron recién en estos versículos y que acabamos de ver, podemos señalar que Cristo también es nuestra herencia. El tenerlo a Él como Señor, como Rey, de alguna manera, hermanos, es lo mejor que nos podía pasar. O sea, no estamos en el lugar incorrecto, al contrario, debemos convencernos que estamos en el lugar correcto, estamos en el camino correcto. Esto que ha sucedido en nuestras vidas es algo maravilloso, es algo sobrenatural, que no todos tienen la posibilidad de alcanzar.
Nosotros hemos sido bendecidos, somos privilegiados dentro de la creación por haber recibido esta invitación de parte del Padre, donde Él interviene en nuestras vidas, nos cambia la manera de pensar y nos hace ser creyentes. Y además, ahora hijos. En la eternidad Dios regirá nuestras vidas. Ya no habrán autoridades como las terrenales, que gobiernan imperfectamente, sino que tendremos un reinado perfecto con Cristo. ¿Por qué? Porque Él es perfecto. Él es perfecto. Vamos a la primera parte del versículo 11. Dice así: en Él asimismo tuvimos herencia, la segunda parte, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. La idea que Dios tiene de nuestra herencia en Cristo es dada a conocer en este pasaje por la idea de que somos predestinados. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios declaró desde la eternidad pasada, la que les dije recién, donde no había nada, que nosotros, los pecadores elegidos, sí, somos pecadores y elegidos, aquellos que somos llamados a su luz admirable, a esta bendición, hemos sido hechos justos de la misma manera que Cristo es justo. Hacia allá vamos. Esa es la bendición a la cual estamos siendo predestinados. Ya dimos el pie inicial. La primera parte ya se cumplió, lo vamos a hablar después. Pero vamos hacia ese camino, vamos hacia la semejanza de Cristo. Él es justo, nosotros seremos justos. Hoy día somos declarados justos, pero después vamos a ser justos realmente. El cual, este justo es Jesucristo. Ahora, ninguno de nosotros puede hacer nada para su justificación. Si alguno piensa que puede hacer algo, pues nada. ¿A qué me refiero con esto? Pues que Dios ha dispuesto en su palabra leyes que rigen la conducta humana. Tenemos muchas leyes y que ninguno de nosotros, escúcheme, ninguno de nosotros puede cumplir. Pues el cumplimiento toma en cuenta tanto las obras externas como las motivaciones. Cuando Cristo vino a la tierra, se topó con algunos personajes, como los fariseos y los escribas, los cuales se jactaban de cumplir la ley, pero ellos lo hacían de manera externa, pues visiblemente se veían como hombres justos, pero Jesucristo los confrontó con sus pensamientos, con sus motivaciones, las cuales, si habían pecado, por ejemplo, un solo ejemplo. Es posible que yo haga creer a otros que cumple el mandamiento de amar al prójimo. Es posible. Lo puedo evidenciar tal vez externamente dando ayuda económica, dando alimentos, dando vestuario y un fin de acciones. Pero si analizan mi corazón, lo más seguro es que encuentren pecado, encuentren orgullo. ¿Por qué? Porque me considero una buena persona. Incluso puedo hacerlo para que otros me alaben. Y como estoy buscando mi beneficio personal y no el de mi prójimo, ni mucho menos obedecer correctamente la palabra, estaría pecando. Y eso es muy importante. Este versículo 11 comienza a juntarse con el 12. Al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria. Para que seamos alabanza de su gloria. ¿Quién es? Pablo, que está hablando de los judíos, y luego a quienes se está refiriendo, que son los que están escuchando, los efesios. No es algo que ustedes no conozcan, pero en nuestra sociedad se acostumbra a destacar a las personas por sus logros, de cualquier tipo, hasta el más ridículo.
Se exaltan a los deportistas, ¿cierto? Porque ganan competencia, porque tienen marcas por algún récord alcanzado. Se ensalza a los músicos, a los cantantes, por algún éxito, porque tienen muchas canciones escuchadas, o simplemente porque son figuras públicas que llaman mucho la atención, o porque su vida es tan expuesta que dan que hablar, son populares. Tenemos a los youtubers, ¿cierto? A los tiktokers, influencers, y de todas las áreas posibles. Ahí están, para que la gente los mire, y nuestra tendencia es a seguirlos. De alguna manera estamos pendientes de ellos. Esa es una forma de alabar, de distinguir. Pero cuando en medio de este escenario se nombra la idea de dar honra y gloria a Dios, el mundo se nos queda mirando. No puede comprender cómo el Señor es merecedor de todo eso y mucho más. Todo aquello que ellos les dan a estas personas, Dios se lo merece y mucho más, pero no lo pueden entender. Tenemos que reconocer de alguna manera que el ser humano no tiene un real conocimiento de la grandeza y de la magnitud de Dios. Inclusive aún nosotros, los hijos de Dios, a veces no conocemos la grandeza del Padre, no conocemos la grandeza del Hijo, no conocemos la grandeza del Espíritu Santo. Y nos cuesta dimensionar esas cosas. ¿Cuánto más, entonces, los que no creen? La Biblia, ¿cierto?, nos presenta la salvación siempre desde el lado de Dios. ¿Por qué lo hace? Cuida nuestros corazones. Es con el propósito que Él siempre reciba todo el crédito. En la condición en que estamos, esto nos guarda de pecar. Entender que todo lo hace Él, por Él y para Él, y no es por nosotros. Dios siempre procurará su gloria, por las razones siempre justas. A diferencia de nosotros, que si buscamos nuestra gloria, es evidente que caeremos en pecado. No somos merecedores de nada, hermanos, de nada. En cambio, Dios, Él tiene el deseo de gloria, y ese deseo es santo y justo. A nosotros un poquito de deseo de alabanza ya es pecado. No lo merecemos. No lo merecemos. Solo el Señor es digno de gloria. ¿Por qué? Por sus maravillosas obras, por los cielos, por los astros, las plantas, los animales, por la creación del hombre. Y sobre todo, por su inmenso amor y misericordia que derrama todos los días sobre todas sus criaturas. Todas y cada una de estas bendiciones han sido diseñadas a fin de que todos nosotros seamos para alabanza de su gloria. Avancemos a la segunda mitad de este versículo. Versículo 12. Nosotros, los que primeramente esperamos en Cristo. ¿Por qué Pablo dice esa frase? ¿Por qué hace mención a ellos? ¿Por qué en un relato donde está hablando de Dios, de grandes cosas, dice nosotros primero y después ustedes? ¿Se está cachiporreando? ¿A qué se refiere al mostrar una temporalidad? Bueno, esto remarca de alguna manera que los apóstoles y los creyentes judíos de la primera generación fueron los primeros en ser llamados por el Mesías para la alabanza de su gloria. Solo eso. Los que primeramente tuvieron esa esperanza en Cristo fueron los primeros que creyeron en Él. Ahora, es una frase que manifiesta también un lado humano del apóstol. El que él se sabe que es parte del pueblo escogido, del pueblo que esperaba al Mesías. Nada más. No podemos definir si es orgullo, porque deja entrever también otro elemento importante, el saber entender el momento en que Dios actúa en nuestras vidas. Para allá voy, si me guían mirando porque no entienden. Si bien Pablo no fue parte de los primeros que siguieron al Señor, él no fue parte, era parte del pueblo. Pablo se convirtió alrededor del año 36 después de Cristo, más o menos, ¿ya? Como Pablo menciona en la carta a los Romanos, capítulo 1 de los Romanos dice: porque no me avergüenzo del Evangelio, pues es poder de Dios para salvación de todo el que cree, del judío primeramente y también del griego.
aquí aplica para los efesios, ¿cierto? También. ¿Por qué hace estas distinciones de tiempo? Bueno, está hablando del tiempo de Dios. Ya sea que fuiste llamado primero o llamado último, no hay diferencia. No hay diferencia. Porque está hablando de las mismas bendiciones que se cumplen en ambos pueblos. Ambos, judíos, efesios, han sido llamados para ser adoptados. Ambos reciben bendiciones espirituales. Así como Pablo destaca el momento en que los primeros creyentes en Cristo recibieron salvación, la siguiente frase se relaciona con este lado humano, cuando dice, en Él también vosotros. ¿Y nosotros? ¿Qué pasa con nosotros, hermano? Bueno, nosotros, en realidad, con respecto a esta postura de temporalidad, debemos estar agradecidos y gozosos en el tiempo al que el Señor nos ha llamado a salvación. ¿Por qué es bueno esto? Permiso. Si yo no estoy conforme con el tiempo en que Dios me ha llamado, voy a estar cuestionando a partir de algunas fantasías. ¿No le ha pasado que alguna vez dijo, me hubiera gustado haber estado en el tiempo de Jesús? Haber corrido así entre medio de la gente y haberlo visto predicar, haber sido de los primeros que se salvaron. La tentación está a veces de... Pero no nos pasa a veces tanto eso, sino que el problema que nos pasa a veces es que cuestionamos muchas veces el momento en que Dios nos salvó y llegamos a decir, pucha, si Dios me hubiera salvado o llamado cuando era niño, o me hubiera llamado en la adolescencia, o hace 10 años atrás, y uno empieza a fantasear y a decir, me hubiera salvado de tal problema, hubiera tenido la palabra de Dios para hacer frente, a lo mejor. Y empezamos a anhelar un tiempo en el cual nosotros consideramos que ha sido el mejor para nuestra conversión. Y eso es un problema. Porque lo que estamos hablando recién es que Dios ve tiempos perfectos y decidió antes de la fundación del mundo escogernos, pero también escogió el momento exacto de nuestro llamado. Por lo tanto, este llamado es perfecto. No debemos lamentarnos, hermanos, si Dios nos llamó a nuestro juicio en un tiempo diferente al que nos hubiera gustado. Son todas ideas falsas. El tiempo en que Dios hace las cosas siempre es perfecto. Sus planes y propósitos son perfectos. Y Él determinó el mejor momento para llamarte a ti y para llamarme a mí. Y esa decisión preparada antes de la fundación del mundo es perfecta. Así que si alguna vez te lamentaste por el momento en que conociste a Dios, desecha esa idea. Porque fue preparado de antemano, el momento exacto. No que cuando más chiquitito, me hubiera gustado nacer en un hogar cristiano y que de pequeñito me hubieran formado así en Cristo. Y no haber pasado por la infancia que tuve, la juventud loca que tuve, tengo un exceso de carrete en mi vida, no quiero eso. Bueno, eso ya está. Hoy día hay que vivir agradecido de que Dios intervino ese día, en ese momento, con esa palabra, esa predicación. Fue perfecto para ti y fue perfecto para mí, porque Dios es perfecto. Y vamos con el 13. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. El Señor Dios ha dispuesto que la salvación venga a través de la fe en Cristo. Y esto es posible, es posible, por la predicación del Evangelio. Todos nosotros escuchamos la predicación del Evangelio y creímos en la palabra de Dios. Y eso fue el cambio. Esto es semejante también a lo que Pablo menciona en Romanos, que dice en Romanos, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces el apóstol está señalando que ellos, los efesios, al igual que los judíos, han creído en Jesús, han puesto su fe en Cristo, luego de haber oído la palabra de verdad, el Evangelio de Jesús. El único camino al Padre es depositar nuestra fe en el Hijo, no hay otro. Él es nuestro Salvador. Esta idea, queridos hermanos,
de confiar en Cristo, de confiar en un hombre que murió en un madero, que derramó su sangre, esto revolucionó al mundo religioso de la época. Y lo sigue haciendo hasta el día de hoy. La gente no acepta. Uno dice, bueno, te predico a Cristo, ¿crees? Sí, creo. Ya, perfecto, entonces estamos listos. ¿Y qué más tengo que hacer? No, cree. Ya, pero ¿y qué más tengo que hacer? Cree. ¿Y qué más tengo que hacer? Como que insisten en la necesidad de manifestar un acto, una obra. Si hay algo que tienes que hacer, bueno, bautízate. Sí, puede ser un acto de obediencia, pero no es una obra que se contabiliza para creer. Es un testimonio de que ya crees. Por lo tanto, el sistema religioso de la época en que Cristo intervino con este evangelio, los seres humanos, hasta el día de hoy, hermanos, se basan en la confianza en sí mismo, en la justicia personal, obtenida en cumplir rituales, que son más que nada simples obras carentes de pureza y santidad. Más bien, son obras que están cargadas de orgullo y de suficiencia, pero son vanas. Nada más errado es creer que uno puede alcanzar la salvación con algún acto meritorio. No se puede. Si alguien cree que se puede, no se puede. No hay ninguna obra que podamos hacer para ser salvo. Solamente es posible a través de algo que no es obra, poner nuestra fe en Cristo. ¿Has puesto tu fe en Jesús? Si no lo has hecho, este es el momento. Este es el tiempo que Dios tiene para ti, para que tú confíes en Él. Y Él te invita a estar con Él. Seguimos con la siguiente idea. Y me quedo con la última parte de este versículo. Dice acá, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. La frase Espíritu Santo de la promesa no hace referencia al Espíritu Santo prometido. Cuando el Señor asciende y dice, les prometo el Espíritu Santo, no tiene nada que ver con eso. Este Espíritu Santo de la promesa en el cual fuimos sellados, lo que está haciendo es garantizar y hacer posible que las promesas de Cristo Jesús se cumplan. Y nos mantiene unidos así permanentemente al Señor. El Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, quien también es Dios Todopoderoso, está en nosotros como garantía de parte de Jesús y del Padre. ¿Garantía para qué? ¿Cuál es la garantía? Bueno, vamos un poco más atrás. En el Antiguo Testamento, la presencia de Dios moraba en el tabernáculo. Tiempo después, la presencia de Dios estaba en el templo. Hoy en día, el Señor ha venido a morar en nuestros corazones. Nosotros somos templo del Espíritu Santo. En ese acto, el Espíritu Santo, cuando entra en nuestras vidas, asegura las promesas hechas por Dios. ¿Cuáles? Las futuras. Y lo hace sellándonos para Cristo. Cuando usted escucha la palabra sellar, ¿a qué se refiere? ¿En qué piensa? Bueno, un sello es una marca. Hoy día lo más parecido a un sello es un timbre. ¿Conocen los timbres? Cuando se timbran los documentos, los pasaportes, uno va a una oficina, hace una fila larga y solo por un timbre. Después dice, vaya a la ventana 12, ahí, otro timbre, vaya a la ventana 15. Y así uno se puede pasar horas y horas haciendo trámites de timbres. Pero esos timbres son importantes, son una marca, un distintivo. Están revestidos con autoridad y poder. Por tanto, el sello que nosotros recibimos también es un distintivo con autoridad y poder. Y dice este versículo que el Espíritu Santo nos sella. Bueno, en la antigüedad los sellos servían como una marca de los monarcas, de los gobernantes. Como no existía la firma, hoy ya tenemos la mosquita, ¿cierto? Todos tenemos nuestra firma, yo saco mi carnet de identidad y lo muestro y tengo mi firma. No parece mi timbre,
¿ya? El timbre se empezó a dejar de usar, pero tiempo atrás las personas usaban su sello personal. Había un sello distintivo, sello familiar, por ejemplo. Los reyes usaban un anillo, el cual tenía un diseño distintivo, el cual se ponía sobre cera, y de esa manera se marcaban los documentos. Y ese documento llevaba el sello del rey. Los sellos servían para cerrar un trato. Literalmente cerrar un trato. ¿Qué significaba? Que el documento quedaba, el pacto quedaba cerrado, pongo el timbre, nadie más podía intervenir ese pacto. ¿Ya? Los pactos bíblicos son muy importantes y el sello acá, puesto el Espíritu Santo, representa un sello bíblico. ¿A qué se refieren esos sellos o ese pacto? Los pactos de la Biblia siempre son entre dos personas. El más común es el que se hace entre el hombre y Dios, donde Dios hace todo. Dios propone algo, pone las garantías, pone su sello, da las promesas, y finalmente Él invita a la comida. Porque los pactos bíblicos tienen algo que se llama la comunión y se hacen en torno a una comida. Antiguamente se mataba un cordero y se comía todo y se compartía. ¿Por qué? Parte de la comunión. Y lo que vemos a Cristo en la última cena, está haciendo una suerte de pacto. Solo que faltaba el elemento, faltaba ahora el sello de ese pacto. El sello de ese pacto llegó en Pentecostés. Para algunos. Para otros llegó cuando conocieron a Cristo. A veces los elementos del pacto se ven un poco separados en la Biblia, pero son los mismos. Bueno, literalmente se podían sellar algunos documentos y objetos para que nadie abriera. Y ese sello, cuando lo vieran, dijeran, oh, este sello es de tal persona, tiene autoridad, yo no me meto con él. Bueno, ¿sabían ustedes que la tumba de Jesús tuvo un sello? Tenía una marca que pusieron las autoridades de la época, porque se corría la voz que posiblemente los discípulos querían robar el cuerpo. Entonces le pusieron un sello a la tumba. En Apocalipsis 5 se ve al Cordero de Dios abriendo un rollo que tiene 7 sellos. Y se escucha que todos dicen que Él es el único digno de abrirlo. Lo interesante de esto es que Dios no juega con su sello. Su marca es un símbolo de fidelidad, de cumplimiento, de que las promesas que Él hace están aseguradas. ¿Ya? Aseguradas. En cambio, los hombres tenemos dificultades para cumplir las promesas. Nuestra condición caída nos imposibilita de cumplir nuestra palabra. Tenemos el caso de Judá, ¿cierto? Judá, hijo de Jacob, ahí en Génesis 38. Él se confundió con Tamar, su nuera, la confundió con una prostituta, ella lo engañó. Y como no tenía dinero para pagar el servicio que recibió, él rápidamente sacó su sello con el cordón y su bastón. O sea, tenía 2 elementos de poder y los entregó así a alguien que no conocía. Eso no es valorar. Claramente, de seguro, la palabra de Judá no tenía valor, porque el sello no se entrega. Tú lo usas, es un distintivo personal. Bueno, ahí vemos un ejemplo de alguien que no tiene claridad en lo que significa. No tuvo ningún problema en entregar a una desconocida algo tan valioso y personal. Pero Dios no es así. Su sello es personal. No lo comparte. Es más, nos marca con el sello. Es lo único que comparte. Comparte la marca del sello. Y eso lo hace el Espíritu Santo. Nos ha sellado. Nos ha puesto una marca que en el mundo espiritual nos reconocen como hijos de Él. Y también ha puesto una marca en el cual estamos cerrados a la intervención de cualquier maldad. El enemigo no puede intervenir en nuestras vidas, no puede entrar en nuestro corazón, no puede cambiar nuestro corazón. No puede. Puede decirnos cosas al oído, puede producir cegueras espirituales, pero no puede cambiar nuestro corazón. Le pertenece a Cristo. Es importante el tema de las promesas, que entendamos por qué Dios cumple las promesas. Si cuando niños pedíamos un par de zapatos o zapatillas, y nuestra mamá o papá nos decían que
a fin de mes o en un par de meses más, porque ahora el presupuesto estaba destinado a otras cosas. Pero luego llegaba esa fecha y ocurrió un imprevisto y no nos podían comprar los zapatos. Entonces uno se enojaba, ¿cierto? Culpaba a los adultos, porque hacen promesas si no van a cumplir, si no tienen cómo. Y en realidad es complejísimo. Las personas tienden a prometer cosas. Algunos prometen para engañar. Estamos en la época de elecciones. Y las promesas de campaña son promesas que no se tienen que cumplir. Nadie los obliga a cumplirlas. Pero tampoco nadie los obliga a hacerlas, pero las hacen. Entonces, cuando el mundo está frente a postulantes corruptos que cumplen, o sea, que prometen y prometen, pero no cumplen, realmente estamos en una situación muy complicada. Estamos acostumbrados a que nos mientan. Estamos habituados, ¿no?, a escuchar mentiras, a que rompan promesas. Pero el Señor no va a romper su promesa. Por eso ha dispuesto la garantía del Espíritu Santo en nosotros. ¿Por qué la garantía? Dice el 14, que el Espíritu Santo, ¿cierto?, que nos ha sellado, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para el avance de su gloria. El Espíritu Santo es las arras, es una garantía. En las bodas judías se acostumbraba a dar unas monedas simbólicas, las arras, ¿ya? Y el novio entregaba una cantidad de monedas a la novia, simbólicamente, puede ser de oro, de plata, y esto quería decir que el novio se comprometía a mantener y a cubrir todas las necesidades de la novia. Cuanto más el Señor, que es nuestro novio, nos va a asegurar en nosotros tener cuidados y tener la protección de vida para cuidados. Las arras significan promesa y garantía. Y es una palabra que ha sido usada en la antigüedad por los comerciantes. Hoy día, muchas parejas tienen problemas tal vez para poder, o muchos novios o esposos tienen problemas, por ejemplo, para cumplir esta promesa de cuidar a la esposa. Y a lo mejor se complican, de que no puedan llegar con el sustento o han tenido situaciones complejas. Y además tenemos a Dios que dice que el rol en el hombre está a la cabeza y por lo tanto hay una imposición que a veces nos cuesta seguir, nos cuesta entender, pero también a veces nos equivocamos creyendo que estamos solos. Si bien Dios pone esta carga en el hombre, también la pone asegurando ayudarlo, asistirlo. Por tanto, no debemos angustiarnos si en algún momento en nuestra historia de la vida de casados nos vemos afectados por no cumplir esta promesa de dar y sostener la casa. Es más importante entender que debemos estar apegados al Señor, porque de esa manera Él garantiza los cuidados de ese matrimonio, porque somos reflejos de un matrimonio mayor, que es Él, Cristo con la iglesia. Estos son los roles que Dios ideó, por lo tanto, como Él los dio, Él los va a cuidar. Por tanto, Dios nos da a todos nosotros hoy día un anticipo de su gloria. Sí, un anticipo de su gloria. ¿Para qué lo hace? Para asegurarnos en cuidado, para socorrernos. Y también ha puesto en nosotros esto para hacernos anhelar más. Señor, yo quiero más de esto. Yo quiero más bendición espiritual. Me encanta sentir gozo. Quiero más gozo tuyo. Señor, me encanta ser tu hijo. Quiero vivir la experiencia de ser hijo tuyo por siempre. Quiero más intimidad contigo. Imagínense, si Dios nos ha dado una porción de ese anticipo en el Espíritu Santo, ¿cuánto más grande va a ser la herencia completa que nos va a dar? Por tanto, el Espíritu Santo es la garantía que tenemos hoy día hasta nuestra redención total. Es la única garantía que Dios puso y es tremenda garantía.
Yo creo que ninguno de nosotros podría dar un pie como este. Literalmente es un pie gigantesco. Un adelanto, un anticipo, a cuenta de lo que viene. ¿Y qué es lo que viene? Bueno, lo que viene es la redención de nuestro cuerpo. Lo que viene es que nuestro cuerpo será glorificado una vez que resucite y nos pareceremos a Cristo. ¿Le parece poco? ¿Le parece poco? Hoy día el Espíritu Santo hace templo en nosotros. Lo que viene luego es nuestra resurrección. Inicio de la vida eterna, con cuerpo. Y luego ese cuerpo glorificado. ¿En semejanza a quién? A Cristo. Igualito a Cristo. Por eso le decía yo, hoy día tenemos una posición de justos. Después viviremos como justos, porque el pecado estará expulsado de nuestro cuerpo. Las personas jóvenes, ustedes, y los no tan jóvenes, como yo, por ejemplo, a veces nos preguntamos si algún día, y esto es a veces muy, muy común, vamos a cumplir todos nuestros anhelos. Los jóvenes piensan si se van a casar, si tendrán hijos. ¿Qué tipo de hijos? ¿Puras hijas, puros hijos, mezcladitos? Si algún día podrán ser verdaderamente felices. No porque no lo sean. Yo no tengo duda que todos ustedes sean felices y yo también me siento feliz. Pero siempre anhelamos más felicidad. ¿Por qué? Porque los momentos felices son gratos, son entretenidos. Y todos quieren que esos momentos perduren y perduren por mucho tiempo. Y ojalá nunca se acabaran. Y los jóvenes se preguntan si alcanzarán algún día a realizarse, por ejemplo, profesionalmente, o si podrán siquiera estudiar una profesión, si tendrán los medios económicos, si tendré la capacidad intelectual, o me costará mucho el estudio. Luego, ¿encontraré un trabajo? ¿Me pagarán lo suficiente? ¿Me podré mantener solo? ¿Podré mantener una familia? Todos estos son anhelos de juventud. Un deseo de saber de qué es lo que voy a ser capaz en esta vida. Todos estos pensamientos son legítimos. Pero cuando miramos las promesas escritas para nosotros en la palabra de Dios, es innegable, hermanos, que ellas sean superiores a cualquier anhelo en la vida terrenal. Cuando uno se mete en la lectura de la palabra y se enamora de las promesas de Dios que están ahí, uno realmente encuentra todo esto innecesario. Todos nuestros deseos terrenales se empiezan como a diluir, porque no son nada. Así como el Antiguo Testamento era sombra de lo que iba a venir, que es Cristo, que es precioso, nuestra ilusión de vida es sombra de una vida perfecta que tenemos en Cristo. Y esa sí que va a ser buena. Y esa va a ser perfecta. Pero esa no la pensamos nosotros, hermanos. No la ideamos nosotros. Ese es el tema. Hay que renunciar a eso. Esa vida está planeada por Dios. No sale de esta cabeza. Sale de la mente de Cristo. Nosotros los cristianos debemos confiar en las promesas de Dios. En ellas el Señor promete llevarnos a una realización plena. No bajo nuestras ideas, sino de acuerdo a su voluntad. El Señor nos dará de su plenitud y nunca más nos sentiremos que algo falta por hacer o por cumplir. Y aquellos que les gusta la justicia, la sed de justicia será saciada, verdaderamente saciada. Y nuestro anhelo de una vida perfecta por fin será cumplido. ¿Por qué? Porque habitaremos en la presencia de un Dios perfecto. ¿Esto lo hará? ¿Por qué? ¿Por qué lo hará? Porque seremos su pueblo, su especial tesoro, como dice Éxodo 19. Dios hará todo esto y más, pues porque seremos realmente sus hijos. Somos sus hijos en forma nominal hoy día, pero después estaremos al lado del Padre. Nos podremos abrazar con Él. Y todo esto lo va a hacer Dios para alabanza de su gloria.
alabanza a la cual tú y yo estamos invitados a celebrar por la eternidad, con un gozo permanente, con un gozo que aún no conocemos. Conocemos parte de ese gozo, las primicias, lo que ha puesto el Espíritu Santo hoy día, pero falta mucho más por conocer, mucho más por disfrutar. Y eso está asegurado con un sello, que nadie lo puede abrir, nadie lo puede romper. Está guardado para Cristo. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, porque tú has prometido guardarnos y cuidarnos, Señor, hasta tu venida. Has prometido una vida, Señor, que no conocemos. Has prometido realmente, Señor, habitar con nosotros por la eternidad. Ser realmente nuestro Dios, nuestro Padre. Y nos invitas a confiar en ti, Señor, a entregar nuestras vidas a ti, Señor, a delegar nuestros sueños, a no fantasear con lo que nosotros creemos que necesitamos, sino a confiar que tú has diseñado una vida perfecta para nosotros. Y has diseñado el momento también perfecto en el que vivimos como hijos tuyos, Señor. Ayúdanos a ser realmente oidores y hacedores de tu palabra en todo momento, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén.